Bueno, pues vamos a pasar al tema de los peligros de la nueva era. Ya después de haber visto primero todos los módulos que vimos, es para mí más fácil platicarles sobre este tema porque esto es totalmente opuesto a nuestra fe. El tema de todo lo que es el Tíbet, el budismo tibetano, todo esto de las corrientes de Oriente, pues hay muchas religiones, sabemos, y hay muchos credos sobre todo, pero este es el más opuesto a nuestra fe, y es lo que de esa forma lo vamos a ver. Miren, el tema de nueva era, pues nada más raro que le llamen nueva porque pues es más viejo, es desde Adán y Eva y desde siempre, no es lo mismo, pero disfrazado de otros nombres. En el Génesis, el Señor Dios impuso al hombre este mandamiento y le dijo, de todos los árboles del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. Si se fijan, está diciendo el conocimiento de bien y del mal. Uno podría decir que tiene de malo conocer, al contrario, ¿verdad? Yo quisiera saber qué está bien y qué está mal, pero no se refiere a eso. Se refiere a que yo decido lo que está bien y lo que está mal. Yo conozco, yo decido el bien y el mal. Por eso el movimiento incluso de pañoleta verde en Estados Unidos se llama pro-choice, que significa proelección, en el que yo decido. Es donde te das cuenta de la influencia del mal, donde no hay la obediencia. Seréis como dioses, le dice la serpiente, era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios, y dijo a la mujer, le pregunta, ¿se acuerdan? De modo que os ha mandado Dios que no comáis de ningún árbol del jardín. Y la mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios nos ha mandado, no comáis ni toquéis el fruto del árbol que está en medio del jardín, pues morirás o morirías. Fíjate cómo desde la pregunta, como decimos nosotros, sacando hilo para meter hilaza, ¿no? Le dice el demonio, es cierto que no los dejaron comer de ningún árbol. En el momento que le dice ningún árbol, Eva tiene la tentación de explicarle, o no, te llegó mal el chisme, ¿sí? De todos, menos de uno. Pero desde ahí, el demonio ya sabe, ¿verdad? Y en esa tentación, ella le contesta y le explica, pero ya la entabló, ya entabló. Y con el demonio no debemos entablar conversación. Entonces, desde ahí la gancha, ¿no? Y luego le dice, no comáis ni toquéis del fruto. Y luego continuamos. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis de modo al mundo, de modo alguno. Satanás, quien es el padre de la mentira, acusa a Dios de mentirle a Eva. Fíjense este detalle, la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no te vas a morir. Entonces, ¿qué le está diciendo ahí a Satanás, a ella? Que Dios, papá Dios, es un mentiroso. ¿Verdad? Entonces le está diciendo que le dijo mentiras. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Fíjense cómo está aquí. Conocedores del bien y del mal. Satanás introduce la sospecha sobre las intenciones de Dios y finalmente lo presenta como si fuera enemigo del hombre. Entonces, fíjate, aparte de que le dice que le dijo que Diosito es mentiroso, le dice también que es envidioso, ¿verdad? Y que no quiere que coma del árbol porque comer de ese árbol es ser como Dios y Dios no quiere que seamos como Él. Como si aparte eso fuera posible, ¿verdad? Pero pone a a Eva contra Dios. Creo que todavía me faltaba bajito aquí. Sí, no pasa nada. Coman de este árbol y seréis como dioses. Eso le dice la serpiente. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Este árbol y ser como dioses. Hay que entender que todo esto de la nueva era, pues empieza desde aquí también. La mujer se fijó en que el árbol era bueno para comer, atractivo a la vista, y que aquel árbol era apetecible, fíjense para qué dice la Biblia, para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió, y a su vez dio a su marido, que también comió. Pero ¿cuál sabiduría? ¿La sabiduría de Dios? No. Entonces, una sabiduría satánica, falsa, mentira. Porque ¿a poco Eva es Dios? O sea, nosotros ya sabemos que no les cumplieron, ¿sí? Que no son dioses ni Adán ni Eva, que era mentira como todo lo que hace el demonio.
El Señor Dios le dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita seas entre todos los animales. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Desde el Génesis está lo que le llaman el protoevangelio. Desde el Génesis, cuando ya cometen el pecado Adán y Eva, desde ahí ya está hablando de María. Desde el Génesis manda la solución. Y María también se considera como el árbol de la vida, pues era la madre de Cristo, el árbol de la divina voluntad y la sabiduría que viene de Dios. Ella es la madre de la sabiduría, que es Cristo. En cambio, para el mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal, muchos de la nueva era consideran el cuerpo humano, y aquí es donde hacen todo esto que vamos a ver hoy, como ese conocimiento al que quieren llegar a través de muchas prácticas, pero pues que no son Dios. Por ejemplo, como aquel se acuerdan, como chiste, ¿no? Que decían que llegan Einstein y otro científico, y no sé, con Dios, y le dicen, ya sabemos cómo hiciste al hombre. Y le dice, a ver, ¿cómo? Y le dice al otro, tráete el barro, y dice, no, hagan su propio barro. O sea, de la nada, pues nada más Dios crea, ¿no? O sea, iba a decir, tráete el barro, porque vamos a decir, ya sabemos cómo hiciste aquí a Eva y a Dani. A ver, no, haz tu barro, ¿no? Pero bueno, lo intenta el demonio. Continuamos, sí. Eva se deja envolver por la serpiente y cae en la tentación de la soberbia para desobedecer el mandato de Dios, porque ya tenían un mandato de no, ¿verdad? María vive en obediencia a la voluntad de Dios, como sabemos. O sea, aquí fue envuelta por la serpiente Eva, y aquí si se fijan está un pie de la Virgen pisando la serpiente. O sea, María la pisa, la cabeza, donde está la sabiduría, donde está el conocimiento. ¿Se fijan? La cabeza de la serpiente. Y Eva pues se dejó envolver. Con su gracia logra aplastar con humildad, amor y sencillez la cabeza de la serpiente, la soberbia que lleva a desobedecer los mandamientos de Dios. Esto es lo que logra nuestra madre. El Señor Dios plantó en el jardín del Edén dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida, como estuvimos viendo todos estos módulos anteriores, nos lleva a vivir en la divina voluntad de Dios, que es obedeciendo los mandamientos, y tiene como fruto la santidad personal. ¿Ven aquí una manzanita? Bueno, y aquí más toda humildad, confianza, pureza, pero si fijan el troncote es fe, porque sin fe no empiezas ni siquiera este viaje, ¿no? Y aquí vienen todas las virtudes de las que hemos estado hablando para lograr como fruto de ese árbol de la vida la santidad personal. En cambio, lo que te ofrece la nueva era es ese árbol del supuesto conocimiento del bien y del mal y la desobediencia a la ley de Dios. Y seréis como dioses, el gran engaño de Satanás. Los ojos del alma se embotan, la razón se cree autosuficiente para entender todo prescindiendo de Dios. Fíjense bien, sin Dios. Es una tentación sutil que se ampara en la dignidad de la inteligencia que nuestro Padre Dios ha dado al hombre para que lo conozca y lo ame libremente. Arrastrada por esta tentación, la inteligencia humana se considera el centro del universo de sí misma, vuelve al amor de Dios. Y esto como está pasando ahorita, ¿no? Se volvió una moda hace ya varios años que, digo yo, pues ya hay más yogas que oxos o qué onda. Entraron a las escuelas, se vende como si fuera una práctica de física, de ejercicio físico, cuando no lo es. Ahorita vamos a ir viendo, pero había que ver de dónde sale, ¿no? Y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso tiene este documento que se llama Jesucristo Portador del Agua de la Vida, de agua viva. El pecado se percibe como algo, bueno, aquí nos dice, el pecado se percibe como algo inevitable y fuera de la responsabilidad personal, y se olvida la necesidad de la redención por Cristo, del arrepentimiento y de la conversión, porque dentro de otras cosas promueven bastante relativismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que también lo vimos, ¿verdad? En un módulo? Bueno o malo, pues quién sabe, todo está bien, y no es cierto, todo tiene consecuencias. Con este culto a la humanidad, la religión se interioriza de manera que se va preparando el terreno para una celebración de la sacralidad del yo. En la cultura occidental en particular es muy fuerte el atractivo de los enfoques alternativos a la espiritualidad.
Por otra parte, entre los católicos mismos, incluso en casas de retiro, seminarios y centros de formación para religiosos, se han popularizado nuevas formas de afirmación psicológica del individuo. No debemos engañar. Es solamente un nuevo modo de practicar la gnosis, es decir, esa postura del espíritu que en nombre de un profundo conocimiento de Dios acaba por tergiversar su palabra, sustituyéndola por palabras que son solamente humanas. Este documento habla todo sobre la nueva la era, o sea, hace una advertencia. Esto es solo una página, un pedazo que me parece interesante porque dice muy claro lo que está pasando, ¿no? Es un culto al hombre, a que el hombre es sagrado. Y la gnosis es el conocimiento, ¿verdad? Pero el conocimiento más allá de lo que ya nos dio Dios, un poquito metafísico. Pero en ese conocimiento que el hombre busca más porque nunca es suficiente, ese es el problema. O no quieren porque ya tienen una predisposición a que, por ejemplo, si te invito a una clase de Biblia para que conozcas el verdadero sabiduría, ay, no, qué aburrido. Pero les ponen ese tipo de conocimiento supuestamente oculto, mágico y todo, y se llenan sus seminarios, sus talleres. Porque el hombre siempre está buscando novedad. Y la novedad, si supieran la novedad que es el Evangelio, ¿verdad? Bueno, amor a Dios hasta el desprecio de la voluntad propia. Aquí vemos a Jesús en el Getsemaní, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Aparte de mí ese cáliz, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. O sea, amor a Dios, digo, perdón, sino la tuya. Perdón. O sea, era para veces, eso iba a decir. A veces estaba por atención. Bueno, amor a Dios hasta el desprecio de la voluntad propia. Y ese es Getsemaní, ¿no? Y luego aquí está amor a sí mismo hasta el desprecio de la voluntad de Dios. Fíjense cómo es exactamente lo opuesto. Me amo tanto que desprecio la voluntad de Dios y en eso estoy en esta autosuficiencia. Y en eso estoy en la obediencia. Es que la obediencia, por eso, ¿cuánto nos repite la iglesia tanto lo de la obediencia, verdad? Incluyendo con los santos y como volvemos a Padre Pío, que no pueden ni dar misa. ¿Era justo? No, era bien injusto. Pero sin embargo, en esa obediencia se salvaban más almas que las que se salvaban cuando él daba una misa, porque decía que él daba una misa y todos los que oían se convertían, porque tenía esa gracia de Dios a través de él. Pero muchas más almas a lo mejor se salvaban por su obediencia. ¿Sí? Entonces, bueno, el otro es el autosuficiencia. El sentirte que tú puedes más que Dios. Que todo esto es lo que hemos estado hablando, ¿no? Se trata de ese, el punto clave, es decir, yo hago sin Dios. Ese es el punto clave para entender la diferencia de la nueva era, y no solo de la nueva era, de todos los problemas que tenemos en el mundo. Pero aquí, aparte, te enseñan un camino alternativo. ¿Han oído que se llama medicina alternativa? Bueno, en todo tienen alternativo, pero no termina la frase, ¿eh? Te voy a enseñar lo alternativo a Dios. Aquí tengo otro camino. Eso es lo que significa realmente. Vamos a ver un videito que dura 6 minutos de un padre que habla sobre esto. ¿Alguna? La nueva era es una realidad que está viva. Es un gran desafío para la iglesia. Pero al mismo tiempo ofrece respuestas que no van a lo más profundo del corazón humano. El New Age tiene un mensaje de fondo que es muy básico. Se plantea que la humanidad está entrando a una nueva era. Se plantea una nueva era con un lenguaje muy atrayente. Una era de luz, una era de paz, una era de armonía, una era de reconciliación, una era donde lo divino se hace presente. Hay ideas muy fuertes que acompañan este fenómeno de la nueva era que seguramente hemos escuchado. No se habla tanto de la oración, sino se habla de la meditación. No se habla tanto de Dios, sino de lo divino. No se habla tanto de la religión, sino de la espiritualidad, algo más difuso, algo más subjetivo, algo más centrado en el yo. La nueva era puede ser entendida desde la imagen de un supermercado espiritual. ¿Por qué? Porque en un supermercado uno encuentra de todo,
está al alcance de tu mano y tú escoges lo que quieres, lo que te gusta. Uno escoge las ideas que le gustan o que le convienen, un código de valores como a uno le parezca, una experiencia de meditación de determinado tipo que le acomoda. Y así tantas ideas, metodologías, lecturas, terapias que son una respuesta alternativa, que esto es importante entenderlo porque así se presenta, una respuesta alternativa frente a una sociedad secularizada, una sociedad sin Dios. Ideas de fondo muy fuertes como entender a Dios no tanto como persona, sino como una suerte de energía cósmica. Se habla del contacto con lo divino, no del encuentro con Dios. Sin duda, la nueva era, en sus muchas manifestaciones, ha tenido una inteligencia muy grande en tocar algunos aspectos esenciales del corazón humano que no estaban siendo tocados y al mismo tiempo han sabido atraer con comida fácil, al alcance de la mano. Definitivamente, para ayudar a una persona, de alguna manera esté envuelta por esta experiencia de la nueva era, hay que ver cuáles son los elementos que ha asumido en su vida. Lo fundamental está en anunciar al Señor Jesús en toda su riqueza, saber presentar al Señor Jesús como respuesta auténtica a los anhelos más profundos que hay en el corazón humano, saber entender que Él de verdad es el reconciliador, que Él es el que te revela tu identidad, que alguien te ama infinitamente, que alguien muere por ti en la cruz y resucita, que alguien te salva, que alguien está ahí, el Hijo de Dios, para manifestarte la misericordia de Dios y hacerte caminar el camino hacia la vida. Saber presentar los sacramentos como estos momentos en los cuales Dios se hace presente para santificarte, se hace presente para alimentarte, se hace presente para perdonarte, para reconciliarte. Eso implica un mensaje fascinante que deja radicalmente detrás a la nueva era. Lo divino, de alguna manera, se ajusta a nuestra búsqueda egoísta en el fondo, porque uno le pone la forma y el fondo que uno quiere. El Señor, como persona que toca la puerta de nuestro corazón, que nos busca, que nos ha amado primero, es un mensaje fascinante que toca, ese sí, lo más profundo del corazón del hombre. Uno de los puntos característicos de la nueva era es justamente el compromiso que te plantea. Por ejemplo, como una secta tiene una serie de características, pero que implican sobre todo un tipo de compromiso que te involucra. Por eso se dice que la nueva era no es una secta más. Hay un autor que con mucha agudeza dijo que el compromiso que te exige la nueva era no es mayor que el que necesitas cuando vas al cine. En el fondo, la nueva era, como se acomoda fundamentalmente al yo, podemos decir, incluso al hombre viejo, en el fondo no te cuestiona, no te plantea una realidad objetiva. ¿Por qué la nueva era no es una respuesta verdadera? Porque en el fondo lo que te ofrece no es la verdad, no te lleva a un encuentro auténtico con Dios. Lo peligroso, desde la perspectiva de la Iglesia, es que los hijos de la Iglesia se vayan deslizando a través de estos libros, a través de estas terapias, de estas ideas, por un camino que de alguna manera va cuestionando la experiencia de la fe, aunque a veces uno no se dé cuenta inicialmente. Dentro de poco voy a publicar un libro que habla específicamente de eso. ¿Qué es la nueva era y qué desafíos presenta? Bueno, déjale como que este video tiene mucho tiempo, esta presentación. Ese libro tiene mucho de venderlo, está en Amazon, sí, pues si a alguien le interesa. Pero bueno, ya hay mucho material sobre sacerdotes y gente hablando sobre los peligros de la nueva era, como quieras. A ver si quieres decir la que sigue.
me encanta cuando dice, es un Dios que nos ha amado primero, ¿verdad? Y como dice, si nosotros, por eso el decían, ¿se acuerdan desde Aparecida? Presentar el querigma, o sea, presentarle a Dios, a la gente, perdón, a Cristo, de una forma como lo es, ¿no? Ese que nos llena, que nos, cada día, y por qué dar razón de nuestra fe. Y la gente ahorita está hambrienta espiritualmente, pero si no estamos nosotros ahí para darles la comida correcta, pues llegan los otros y les están dando una comida incorrecta. ¿Cuál es la buena de la gente que está buscando estas prácticas? Que está buscando algo más allá de lo que hay en este mundo, ¿no? Que su espíritu le llama algo metafísico, más allá de lo físico. Pero obviamente, si no estamos nosotros, los católicos, llevando a Cristo, ellos lo que van a recibir es algo que es más allá, pero no es de Dios. Entonces, bueno, dice en 2 de Corintios, porque estos son unos falsos apóstoles, unos obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño, pues el mismo Satanás se transforma en un ángel de luz. Por lo tanto, no es algo extraordinario que también sus ministros se transfiguren en ministros de justicia. Está la palabra de Dios, esta advertencia. Entonces, aquí tenemos un San Miguel Arcángel, que es un nombre mismo. Miguel significa quien como Dios. Y tenemos a un Lucifer que nos dice, ustedes serán dioses, pero dioses sin Dios, ¿verdad? Esa es la propuesta que te hace el demonio. Y pues la humildad de San Miguel, porque le está diciendo la humildad en la verdad, porque le está diciendo, ¿quién como Dios? Vamos a ver lo que está diciendo, pues nadie como Dios. Es como decir, ¿cómo te pones con sazón a las patadas, no? O si no puedes con él, ¿no? ¿Cómo se te ocurre, no? Pero la soberbia que de Satanás, él cree que es posible ponerse al tú por tú. De hecho, hay algunas fotos que ustedes habrán visto en internet que ponen como que al demonio y a Jesús como si estuvieran jugando vencidas así, tomados de la mano, pero no es así. El que está en todo caso es San Miguel Arcángel con Luzbel, son ángeles, porque Dios está muy por encima, ¿verdad? En un momento dado, sí, los ángeles son los que llevaron esa batalla teológica, que según escribe Padre Fortea, pues ese fue antes que nos crearan a nosotros, ellos pasaron por la prueba. Y la prueba que Dios les puso fue de humildad. Fíjense bien, porque no habían entrado a la presencia beatífica de Dios, no estaban en el huevo revuelto, donde ya no se puede separar. No estaban, como hablamos, ¿verdad? En esa gota de agua que se convierte en vino y que ya no se pueden separar, sino que tuvieron que pasar una prueba de fe, y fue cuando se quedaron algunos del lado de quien como Dios y otros se quedaron del lado de Lucifer, y es cuando luego ya se hace, dice como que papá Dios, a ver, hasta aquí ya se decidieron, ustedes para abajo y ustedes entran a mi presencia beatífica. Ya en la presencia beatífica de Dios ya es imposible pecar. Hace tiempo, muchos años, era una película muy fuerte, pero de este muchacho que se llama Constantino, algo así, que yo decía, ¿cómo es posible? Ponían que San Gabriel, pues había pecado, o sea, pero ya en esos tiempos cuando tuvo una tentación y cayó del cielo, pues ya San Gabriel como, yo sé que son películas, pero voy como en los errores teológicos de fondo, ¿verdad? Un ángel, un arcángel que está con Dios, ya es imposible. La prueba ya la tuvieron, y nada más les digo, la prueba sigue siendo y seguirá siendo la humildad. Por eso la humildad de decir, yo no soy nada sin ti, Señor, pero contigo soy todo. ¿Qué es un martillo en la mesa? Nada, pero empuñado por un buen carpintero te puede hacer una maravilla, ¿no? Entonces nosotros somos ese en la mesa sin nada, pero empuñados por Dios. Podemos hacer llegar a hacer muchas cosas que Dios quiera, si no somos dóciles instrumentos de Él. Entonces, aquí está la base. Vamos a ver estos ejemplos. No, está bien. Vamos a ver ahora estos ejemplos para que nos quede más claro. Son 5 tablitas de la diferencia la buena nueva contra la nueva era en algunos temas, ¿verdad? Para empezar, la buena nueva es la verdad. Y lo que enseña la nueva era es una imitación. Acuérdense que es el demonio de Dios y todo es mentira, porque aparte es mentira. Como les dijo a Adán y Eva que serían dioses y pues no fueron dioses, o sea, es mentira. Luego, la buena nueva dice que la libre voluntad es para elegir la voluntad de Dios.
O sea, el libre albedrío no lo dieron para elegir la voluntad de Dios. Y ellos ven el libre albedrío para decidir ellos mismos lo que es bueno y lo que es malo. Porque en lugar de ser obediente, si le dice no matarás, yo digo no matarás. En lugar de que digo, sí, yo puedo matar cuando yo quiera y qué, ¿no? Pues yo soy, en mi cuerpo yo puedo matar incluso a mi hijo si yo quiero. Esto es lo que estamos oyendo. Y que hasta los 6 meses y hasta los 9 meses sí, porque yo tengo derecho. Entonces son esos falsos derechos, esas falsas libertades fuera de Dios. Luego, la humildad contra la soberbia. La confianza en la gracia de Dios o la autoayuda. Fíjense, mucho de la nueva era está basado en ese auto. Sí tenemos algunos autos que son de Dios, en el sentido de decir que sí tenemos que tener, por ejemplo, en la libertad tengo que tener una autodeterminación. Yo tengo que autodeterminarme a obedecer a Dios, por ejemplo, ¿sí? Pero la mayoría de los autos que oímos ahorita de autoayuda y auto todo son de la nueva era, que significa yo solo. El pecado para nosotros, para ellos es una experiencia, nada más. Buena o mala, no importa, son experiencias. Todo lo que tú haces son experiencias. Misericordia de Dios contra el karma. Esta la voy a explicar aquí un detalle. Fíjense qué grande y qué diferente es. Nosotros pensamos que sabemos, ¿verdad? Que pecamos y que tengo en su misericordia, pues me puedo arrepentir, lo lamento mucho, me equivoqué y voy y me confieso y que Dios me perdona, ¿no? Pero ellos, como no conocen la misericordia de Dios, ellos piensan en el karma. Y entonces sí coincidimos en el sentido de que hicieron algo malo, ¿verdad? Ellos piensan que hicieron algo malo, pero que eso pues los va a perseguir. Ya generaron karma, porque no conocen el perdón y la misericordia. Entonces el karma los va a perseguir. Y luego dice alguien, es que yo me porté bien en esta vida, ¿por qué me acaba de pasar esto? Pues algo hiciste en tu vida pasada, ¿eh? Porque te siguió como un boomerang y pum, te vino a caer en este y te cargó el payaso, ¿no? Pero es el karma. Y tú dices, pero espérate, o sea, qué triste que crean en eso y qué triste que no conozcan la misericordia y el perdón de Dios. Por eso creen en el karma. Y aquí nosotros, ¿cuánta gente que es católica, por lo menos de bautizo, anda metido en esto y no sabe tampoco, no conoce su fe? Y van y se meten en esto y andan haciendo cosas para quitarse el karma que de su posible ni existe. Porque Dios no es un Dios vengativo, es un Dios que perdona. Claro, aquí es un detalle bien importante, ¿eh? ¿A quién perdona a Dios? Al arrepentido. ¿Dios perdona al impenitente? No, porque eso es un engaño también de esos tiempos. Ay, Dios es bien misericordioso, claro. No hay nada, ¿se acuerdan que les corté las 400 cabezas, que había cortado 400 cabezas? Pues Dios lo perdona, pero si se arrepiente. Y ahorita ese pequeño detalle lo evitan y entonces todo el mundo haga lo que quiera, ¿sí? Porque Jesús ya murió por nosotros como tipo los hermanos separados y no hay necesidad del arrepentimiento. Cuando ese es un engaño muy grande que puede condenar a muchas almas porque no sienten esa necesidad de arrepentirse y de firme propósito de enmienda. Son lo que vimos en la llama del amor santo, ¿se acuerdan? Los pasos. Bueno, obediencia a la voluntad de Dios. Las palabras de Dios y sus dogmas son paradigmas que nos impiden ser verdaderamente libres para decidir por nuestra cuenta lo que es verdadero y lo que es falso. O sea, ellos consideran que nuestros dogmas son paradigmas. De hecho, a mí me pasó una vez, hace muchos años, una señora que andaba muy metida en la gestal y en esas cosas, y yo platiqué con ella, pero yo quería saber qué pensaba, ¿verdad? Buen plan. Pero cuando yo le dije, no, pues es que yo soy católica, me dijo, yo también, pero pues todo lo que ella hace es enseñar todo esto, ¿verdad? Y luego fue cuando me dijo que eran paradigmas los dogmas, que había que romper porque nos tenían limitados. Entonces, ¿qué te está diciendo? O sea, por lo que sostiene la fe católica, que es un dogma, pues creer en la presencia real de la Eucaristía, creer en el infierno, el purgatorio, el cielo, o sea, creer en la virginidad de María, los dogmas marianos, por ejemplo, muchos dogmas que tenemos que son los pilares de nuestra fe. Entonces ellos dicen, no, rómpelos, abre tu mente. Y digo, claro que no. O sea, estos dogmas son nuestra fe, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra roca en medio de toda la confusión. Ah, es que está cerradita, eres cerradita. Entonces, te insultan por decirlo así, pero están apelando al ego. Entonces tú sales y dices, no, yo soy de mente abierta.
Así, yo no soy cerradita, entonces sí voy a venir a tu curso. ¿Va? En lugar de decir, pues así cerradita me quiero quedar. O sea, en lugar de tomarlo y decir, sí, soy cerradita, sí. Y ya, pues sí, que me importa ¿verdad? Lo que ella piense. O sea, porque voy a caer, pero yo me he dado mucho cuenta y la gente que me da muchos testimonios a lo largo de estos años que apelan al ego, ¿sí? Porque como a nosotros nos ponen como las mojigatas, las pasadas de moda, apegan al ego y muchas personas nada más por el ego que dicen, no, 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 yo soy un alma vieja, ya reencarné muchas veces, ¿verdad? Y tengo la sabiduría del alma vieja. O sea, ¿saben cómo? Y claro, todas fueron Cleopatras, ¿verdad? Todas, en la reencarnada. Bueno, meditación cristiana, cristocéntrica, es la de nosotros. Sí existe, pero tiene a Cristo en el centro. O está la meditación trascendental egocéntrica, ¿sí? Que se ponen a meditar, tratando de poner la mente en blanco, nada más hacia adentro, por decir así, viéndose el ombligo, ¿no? En lugar de pensar que tengo un encuentro con el otro. ¿Qué es ir al Santísimo? Es decir, un encuentro con el otro. Acuérdense, lo nuestro siempre es con el otro. Y ellos te enseñan a adentrarte en ti. Y todos estos módulos estamos viendo que tenemos que salirnos de nosotros para ir a un encuentro con el otro y ellos te enseñan que te centres en ti. Por eso les digo que es antagónica la nueva era al catolicismo, pero 100%. Luego está el purgatorio y creemos nosotros en la resurrección y redención. Y ellos no, ellos creen en la reencarnación. Ahora, ¿se puede creer en las dos cosas? Pues no, porque volvemos a lo mismo, estamos hablando de lo mismo en el mismo sentido y entra aquí el principio de la no contradicción, porque estamos hablando de lo mismo en el mismo sentido. Entonces, un alma o muere y va al infierno, purgatorio o cielo, o reencarna. No puedes creer las dos. Y si estos son dogmas de la Iglesia Católica, que aparte tienen todo el sentido del mundo, porque el hombre es único e irrepetible, y ellos creen en esto, y ahorita tienes a gente católica creyendo en la reencarnación. Llegar a ser santo, el que ama a Dios mismo y al prójimo como Jesús lo ha amado. Esto es lo que nosotros queremos, no es meta. Pero la meta de ellos es llegar a ser yogi, el que se ama a sí mismo más que a Dios y al prójimo, porque eso es lo que son. Y no les diré que no me voy a meter en ese tema hoy, pero muchos de estos yogis son satánicos. Hay que ver que la nueva era está muy metida con el satanismo y cómo consideran algunos espíritus del mal que no los consideran como el demonio, sino como un espíritu más. Pero más adelante vamos a ver un detalle más a fondo de eso. Nosotros sabemos que el ser humano tiene un alma espiritual y ellos lo manejan como energías. Una energía, pues que como si se meten con una facilidad a jugar con energías como si fueran impersonales. Pero ahorita les voy a poner un video que sigue después de esto y ahorita van a ver ese detalle más a fondo para no quedarme aquí. Es muy interesante esta parte de las energías y el alma espiritual. Bueno, como decíamos hace rato, todo para nosotros es gracia de Dios y ellos hacen magia negra o blanca, que blanca no es más que negra, pero ellos le consideran blanca el hecho de que lo que quieres hacer de magia no le haga daño a alguien más. Por ejemplo, yo hago magia para conseguir dinero, entonces es blanca. Pero si hago magia para que se muera el vecino, es negra. Pero a fin de cuentas, pues, ni la del dinero ni la otra, ¿verdad? Pero le ponen, lo hacen parecer que es menos mala, pero a fin de cuentas la fuente es la misma, no es Dios. El ángel de la guarda contra un guía que pues normalmente viene siendo un ángel caído y que la gente no sabe. Lo que nosotros tenemos como un santo que podemos estudiarlo, ¿verdad? Sus virtudes y admirarlo de todo lo que Dios hizo a través de él. Ellos los consideran a los maestros como guías espirituales, al maestro ascendido y todos esos rollos que traen. En la Iglesia Católica, claro que existe el éxtasis, ¿verdad? Sabemos que un alma que ha estado, por ejemplo, en el sexto aposento, ha tenido a veces un cierto encuentro tan fuerte con Cristo que a veces en poco se quedan los santos en éxtasis, ¿verdad? Pero ese es un tema. Y acá para ellos es el nirvana. Nada que ver, pero porque el nirvana realmente es un encuentro con la nada. Ahorita lo vamos a profundizar también. El Espíritu Santo, que nosotros sabemos que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, contra una energía cósmica impersonal. Porque fíjense bien, tú dices tú la energía del cosmos, o como el gran secreto, no, el universo conspiró para tal cosa. Pues ¿cómo va a conspirar el universo si no es una persona?
¿verdad? Es como si dijera la mesa. Hola mesa, qué bonita quedaste mesa. Pues no, le digo al carpintero que qué bonita le quedó la mesa, pero no le digo a la mesa qué bonita quedaste, ni le pido a la mesa algo. Entonces ellos se van a la creación y no al creador. El yo soy de papá Dios, que como nosotros sabemos cuando le preguntan quién digo que eres, ¿verdad? Dice yo soy, es el nombre de Dios Padre. Y ahorita hay un chorro de cursos que se llaman yo soy, para que tienen ellos y que lo repiten y todo, y es una soberbia queriendo ser como Dios, el yo soy. Ahorita vemos también un poquito más esto. Sabiduría divina, Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos inspira cuando algo estamos en los caminos de Dios. Y ellos se meten en una falsa sabiduría mediante espiritismo, en donde los únicos que pueden responder en esas prácticas son los espíritus caídos. No es Dios el que responde cuando vas a quererle a las cartas, cuando juegan a la ouija, cuando va por la astrología, cuando va, si todo eso está metido en la Biblia. Y te dice, aguas, ¿no? Entonces no es Dios el que responde, sino los ángeles de caídos y pues los demonios se pescan. Ya ven cómo hay tanto cuando ha habido los poseídos y todo, algunas películas que son ciertas, como la de la alemana Emily Rose, que es un caso totalmente de la Iglesia Católica, ¿va? Pero muchos que han sido porque se han metido a esas prácticas, porque realmente llevan invocaciones y rituales, y que para ellos no lo ven como algo malo. Ay, me se movió, pero bueno. La moral cristiana, y eso es otro detalle, para ellos no existe la moral. Cada quien decide lo que es bueno y lo que es malo en base a su experiencia. Entonces imagínense, por eso este mundo como está también. Les van metiendo que nada es verdadero o falso, sino si tú te sientes bien bajándole el marido a la vecina, no pasa nada, te sientes bien, no pasa nada. Entonces todo, es un relativismo extremo, ¿eh? Todo lo que es la moral, no les preocupa absolutamente nada, no tienen la moral, no existe, ¿verdad? Porque cada quien decide según cómo se sienta. De hecho, una vez oí uno que decía, ¿estaba en abortar? Le preguntaron a un gurú, decía, pues si no lo haces por mala fe, pues no pasa nada. O sea, sí, de simple. Bueno, la paz interior se obtiene mediante una vida de gracia, como hemos estado hablando, ¿verdad? Mientras más cerca de Dios, más abrazas la voluntad de Dios, más en paz estás, más en paz vives. Pero para ello la paz interior se obtiene mediante ejercicios de respiración y poder mental, ¿no? Entonces dice, tú estás muy nerviosa, vente a hacer ejercicios del yoga, que ahorita vemos más a fondo lo del yoga, y para que tú te sientas en paz, nada más que no se dan cuenta del círculo en el que se meten. Porque obviamente, si tú vas a una parte y te sientas, te pones cómoda y te relajas, pues obviamente te da un poquito de paz, ¿no? Pero claro, si te vas al Santísimo, pues te daría una verdadera paz. Pero vamos a poner el ejemplo que ellos ponen. Pues sí, pero luego se salen y se están metiendo en esos rituales y se ponen muy inquietos y vuelven. Pero no se dan cuenta que eso mismo es lo que les está ocasionando esa inquietud. Pero vuelven por esos minutos que les dio paz, esa serenidad en la que estuvieron. Pero porque voluntariamente, decimos en el norte, se aplacaron, ¿sí? Andaban corriendo, se calmaron, se sentaron y pues obviamente, pero eso no es una paz ni duradera, ni de Dios, ni de nada. Pero si tú te vas al Santísimo, también te calmas, te concentras y le pides a Dios todo, entonces en el encuentro con el otro y en la humildad de saber que lo fuiste a ver porque lo necesitas y no en lo otro que nada más va a depender de ciertas respiraciones o de ciertas posiciones que tú obtengas la paz. ¿Se fijan? Es querer obtener lo mismo con Dios y sin Dios. Por eso es opuesto. Iluminación por bautismo, iluminación en un intento de aniquilar el yo. O sea, esta parte es el morir el yo, llegan al punto de quererlo aniquilar. Pero no me voy a adelantar porque esa parte ahorita la vemos también. Buscar eliminar el pecado con la ayuda de Dios o buscar eliminar tu identidad de hijo de Dios. Esto es exactamente lo que hacen. Conscientemente o no, simplemente por las cosas que van aprendiendo, porque cabe agregar que mucha gente que está metida en estas prácticas no es gente mala. No es gente mala, o sea, mucha gente inocente, va, que no sé, que la única culpa que tiene, por decirlo así, es que no investigó más antes de meterse, pero que no es gente mala. De hecho, como decía al principio la carta que leímos de Jesús y portador del agua viva, dice, en seminarios, ¿verdad? En conventos, están metiendo todo esto.
Hace años que me tocó algunas religiosas que en lugar de tener misa en Estados Unidos, en lugar de misa de 7, empezaron con yoga de 7. En serio se los digo. Donde te vas, como decía el padre Gonzalo, donde te vas desbalando. Es la siguiente. Divina providencia contra la ley de atracción. Bueno, de este hemos venido hablando un poco, pero aquí es donde hablábamos lo del libro, ¿verdad? Lo del libro de Gran Secreto, que también se puso muy de moda, y pues el gran secreto de que tú lo atraes todo, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Es una autoayuda con la creación de Dios. Esa es la combinación. Y no es dependo todo de Dios y del creador, ¿verdad? De la persona, sino de la creación. Entonces, aquí cuando también dices, vamos a conseguir, a buscar estacionamiento el domingo a las 2 de la tarde, no sé, Valle Oriente. Híjole, está bien lleno. Ya, Diosito, ya me conseguí un estacionamiento. Y de repente volteas y ahí hay uno y súper bien ubicado. No, gracias, ya lo encontré. Te digas, o sea, no, gracias, ya lo encontré yo. O sea, pues no puedes ver la mano de Dios y agradecer. Gracias, sí, tú me lo conseguiste. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero te vuelves a que yo solo. O que el cosmos, se lo pedí al cosmos, por favor, consígueme un estacionamiento el domingo. Lo mismo que dije, pero al cosmos. Pero ¿cómo el cosmos? O sea, si no es un ser, un ente, ¿cómo te va a ayudar el cosmos? Ni siquiera se pueden pensar en que es, perdón, pero suena hasta ridículo. Sí, como decíamos ahorita, tan ridículo como que yo le hablara a una mesa y no al carpintero. Aceptar la divina voluntad o decretar. Eso también está bien de moda. Incluso se ha metido hasta en la iglesia, en que mandan los decretos y hubo mucho tiempo que sacerdotes estuvieron diciendo, por favor, ya no estén mandando esas cosas, ¿no? De que si no se las mandas a 5 personas te caga el payaso, o al revés, si la mandas te damos tal promesa, y ¿de dónde salió esa promesa? Hasta en eso. Pero en el decreto es de que tú dilo y tú decrétalo. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo voy a decretar yo y la voluntad de Dios? Pero, o sea, me acaban de decir cáncer, pero yo decreto que no tengo. Entonces, pues no, mejor digo, Señor, pues en tus manos, ¿verdad? Y de repente oímos milagros, ¿no? De gente que se curó del cáncer y que se curó, o gente que se murió, porque esa es la voluntad de Dios. Pero esto del decreto es también una forma de auto, ¿no? De la mente. Ahora, por supuesto que tenemos que tener una mentalidad positiva, por supuesto, pero no en el sentido de que mi poder tiene decreto. Incluso, no es que esté mal, pero yo en lo personal prefiero decir Dios te bendiga que decir Dios te bendice. Fíjese bien, porque de alguna forma ese Dios te bendice lleva un poco porque yo sé que te bendice, un poco de orgullo, lo siento a veces yo, o un poco de decreto, en lugar de un deseo, ¿verdad? Que deseo que Dios te bendiga, ¿sí? Pues siento que el que dice Dios te bendice tuviera un poder, no sé si me explique. ¿Sí? Sí, como que yo sé que te bendice, pues sí, Dios nos bendice a todos, ¿no? Pero yo prefiero decir, pues le pido a Dios que te bendiga, a que ya sé que Dios ya te bendice, pues sí, nos bendice a todos. No sé, pero hasta la forma se van metiendo a veces, poquito a poquito, estas formas de pensar. Sanación es un don de Dios. Señor, si tú quieres, puedes sanarme, es el ejemplo que tenemos, que no se haga tu voluntad. Digo, si no haga otra vez voy a decir, ¿verdad? Si no hagas mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? La sanación es un don de Dios. Y para ellos practican el espiritismo porque sabemos que el hombre no tiene poder en los planos ocultos, así que si obtiene una aparente sanación es con la ayuda de los espíritus caídos. En la iniciación cristiana, a través de los sacramentos, nos guardan y es el signo de la soberanía de Dios. Esa es la iniciación cristiana. Y en la New Age, la iniciación New Age es a través de la apertura de chakras, ejercicios de respiración, posturas de aceptación de poder. O sea, esa es la iniciación que te piden en los grupos, que a veces no te la dan implícita, perdón, la recibes implícita aunque no te la expliquen, pero tú no sabes que a través de esos supuestos chakras de aperturas y de ejercicios de respiración y las posturas, estás aceptando un poder, ¿verdad? Que viene del mal, y por eso hay así ya de testimonios de gente que ha necesitado liberación, que se ha metido a esto. Si ustedes lo buscan en internet, se asustan la cantidad de gente que dice lo que le pasó en el yoga, lo que le pasó en el reiki, lo que le pasó así, de gente. ¿Cuál es la que sigue? Miren,
Nos quedan 15 minutos y el video dura 17, lo vamos a ver en el minuto 17, por lo que dura 17 minutos. ¿Podríamos verlo para ya acabar con él? ¿Sí? Bueno, pero ahí le pones en el 17 y ya. Lo vas a, déjame decir quién es, rapidito. Este sacerdote no anduvo muy perdido y él estaba con el gurú de los Beatles y andaba metido en todo el rollo que ustedes se puedan imaginar de la nueva era, imagínense, con los máximos gurús que traen todo esto, ¿no? Cuando él recibe su conversión, le estoy contando porque son los minutos que me estoy pasando, pero los que están en el chat les voy a poner el video completo por si lo quieren ver, que como quiera está en la misma página de Despertador de Conciencia donde estoy subiendo los videos, ahí tengo esos videos desde hace años. Pero bueno, a mí este sacerdote me gusta muchísimo cómo lo explica, porque como él lo vivió, no hay nadie más que cuando lo vives y el testimonio lo platicas. Entonces él se convierte, pero cuando viene a la iglesia católica, pues no se da cuenta que en lugar de toparse con un grupo católico, el pobre se topa con un grupo de católicos más confundidos que nada, metidos en la nueva era, pero en todo lo de la nueva era. Entonces él dice, ¿cómo se parece el catolicismo a lo que yo hacía? Pero no se dio cuenta que no llegó a la verdadera iglesia católica y luego de ahí brinca. Entonces aquí vamos a ver cómo platica ese pedacito de cómo se dio cuenta y lo que significa esto del poder de las energías, que es lo que me interesa que lo digamos por él, y luego ya el próximo viernes continuamos, ¿ok? Había ido a buscar al otro lado del mundo, aquel al que mi corazón deseaba encontrar, este Jesús que me hace vivir aún hoy. Pero mi regreso a Bruselas fue inmediatamente agitado, en búsqueda de un interlocutor que pudiera ayudarme a hacer balance de todo lo que había vivido, sin atreverme a dirigirme a representantes de la iglesia. Me puse a frecuentar personas que parecían más en condiciones de declararme. Parecían al corriente de algunas concepciones transmitidas por el hinduismo, tomando como referencia a los evangelios. Puse mi confianza en este grupo que se decía cristiano. Y era bastante interesante, puesto que se me hablaba del cristianismo. No se me hablaba, sin embargo, más que de comentarios del evangelio. Y se me hablaba también de energía, lo que me recordaba a la India, de reencarnación. ¡Qué bien! No lo sabía, pero había entrado en una escuela esotérica, una escuela crística, pero para nada cristiana. Entonces comenzamos con estas doctrinas esotéricas, con bastante prudencia, con el fin de no mostrarme las incompatibilidades con el cristianismo. Luego dimos el giro al ocultismo. Se dijo a este joven convertido que el Señor le había dado dones extraordinarios y que debía, en nombre de la obediencia al Evangelio, ponerlos al servicio del próximo. Y me vi involucrado en prácticas ocultas, en el ámbito de lo que se llamaría hoy terapias energéticas, es decir, manipular las energías ocultas con el fin de obtener curación. Me volví amigo de un terapeuta naturista y al estar en contacto con él, descubrí que las técnicas orientales habían desarrollado en mí una gran capacidad como medium, que me invitó a explotar utilizando las fuerzas ocultas sobre las cuales podía conectarme sin dificultad. Había reanudado una actividad profesional, pero estas sesiones de curación ocupaban la mayoría de mi tiempo libre. Veía efectos bastante espectaculares. Se procedía incluso a distancia con operaciones de desbloqueo de la cavidad nasal, sin tocar nada, solamente por trabajo oculto. ¿Y las personas eran de verdad sanadas? Si la gente es sanada por esta clase de prácticas, respuesta no. Hay un desplazamiento del síntoma, pero eso también lo supe mucho más tarde,
¿Cuántas veces observa que una persona recibe una curación oculta y el síntoma desaparece, pero 15 días más tarde hay otro síntoma? ¿Pero cuál es el problema? Vuelvo a esta sesión y el síntoma desaparece de nuevo y así sucesivamente. En vez de decirse con sentido común, mira qué curioso, si debo consultar a un médico cada 15 días, debe haber un problema y normalmente cambio de médico. Pero no, hay una alineación progresiva de la libertad, hay un vínculo que se instaura. Il y a un lien qui s'instaure. En efecto, recurrir a estas prácticas ocultas supone la colaboración con espíritus, entidades. Es un consentimiento a la acción de esos espíritus en mi vida. L'homme n'aurait aucun pouvoir El hombre no tendría ningún poder sobre los planos ocultos sin la colaboración de las entidades que controlan el plano oculto sobre el cual trabaja. Digo entidades, de latín entitas, que quiere decir algo que existe. quelque chose qui existe. Alors, Entonces nosotros, en nuestras tradiciones, hablaremos de demonios. Son espíritus inteligentes que tienen la capacidad de pensar, de querer y de trabajar con el hombre, de llamarlo aunque no como nosotros hablamos aquí. pas comme nous parlons ici. Y así vemos que todas las tradiciones cristianas u otras nos ponen en guardia contra toda forma de alianza, de colaboración con estas famosas entidades. Y es allí donde justamente el trabajo en el ocultismo o la magia se vuelve peligroso, no a causa de las energías, sino debido a la colaboración. Saben, puedo remontarme a San Agustín sobre este análisis acerca del poder de apagar el fuego. Por medio de una fórmula que se pronuncia, se llega a eliminar los efectos de una quemadura, no solo el dolor, sino también la herida. La sensation, la douleur disparaît, mais la plaie aussi va disparaître. Mais Pero, ¿cómo puede el hombre tener tal poder? Agustín dice, no es el hecho de pronunciar esta fórmula, usted no es Dios creador, su palabra no es creadora. Otros dicen, pero es una oración, es falso, se reza al fuego, pero hablar al fuego no es dirigirse a Dios. Curar instantáneamente una quemadura es imposible. El Espíritu puede hacerlo trabajando con el plano oculto. No hablo del Espíritu Santo, sino de los demonios. Por lo tanto, pronunciando esta palabra, ustedes contactan al Espíritu para que intervenga. De paso, entendieron que si les diera esta fórmula y que ustedes la pronunciaran, no funcionaría porque no están aliados con el Espíritu. Par contre, si votre grand-mère Por el contrario, si su abuela les dice, tengo el poder de apagar el fuego, envejezco, ¿quieres recibirlo? Pueden decir, sí, sí, abuela, quiero hacer bien. Eso basta, aceptaron, entre comillas, el don, el poder. Es decir, el espíritu lo reconoce y de ahí en adelante, mientras que hace 5 minutos la fórmula no funcionaba cuando la pronunciaban, ahora que la recibieron de su abuela, ustedes se unieron a una tradición. Ahora funciona. ¿Ven que no es la fórmula en sí? Es simplemente que es necesario inscribirse a un linaje iniciático. Es una iniciación implícita en el consentimiento que se dio al recibir el poder. Así, hoy se desarrollan en nuestras sociedades una multiplicidad de iniciaciones implícitas a los poderes ocultos, a través de las drogas, del espiritismo, la evidencia, los horóscopos, la magia, la brujería y tantos otros. Tales propuestas son seductoras, fascinantes ante el poder que proponen, volverse amo de Dios y de los otros. Pero la Biblia, la Iglesia, condenan todas estas prácticas ocultas que son contrarias al respeto a Dios y a la vocación del hombre. Mi conversión a Cristo era sincera. En nombre de la caridad evangélica, practicaba estas curaciones ocultas.
Aunque no me había atrevido a confiarme a los representantes de la iglesia, participaba, sin embargo, todos los días en la Eucaristía que prolongaba en un tiempo de adoración, sin olvidar el rosario. Solo progresivamente fue que tomé conciencia de una enajenación sutil a raíz de este trabajo con esas entidades, sobre todo cuando un día se manifestaron. C'est un des moments qu'on n'oublie pas facilement. Es uno de esos momentos que no se olvidan fácilmente. Trabajábamos a menudo en grupo en las manipulaciones que llamábamos colectividad magnética, y en un profundo silencio oí a alguien llamarme y respondí, ¿sí? Pero nadie me llamaba. Eso se repitió varias veces y me dije, pero aquí hay un problema, no hay nadie exteriormente y no es la voz interior, claramente se reconoce la diferencia. Y yo estaba muy preocupado. Entonces se lo comenté a los dirigentes del grupo, que sonrieron y me dijeron, nada, para nada, no te lo hemos dicho, es evidente, tú no puedes ejercer tales poderes sin la ayuda de los espíritus, son ángeles sanadores. Les anges guérisseurs. Bon, un Bueno, ignorant, a un ignorante se le pueden decir muchas cosas, y se me refirió al libro de Tobías, el ángel que acompañó a Tobías. Quedé más o menos tranquilo. j'étais quand même un peu inquiet. Continué ejerciendo con la ayuda de estos supuestos ángeles sanadores, hasta el día en que me trasladé a París, en Francia. Y allí, como cada día, asistí a una Eucaristía al mediodía. Et voilà qu'au moment de l'élévation, Y ahí que en el momento de la elevación, por Él, con Él y en Él, escucho a estos famosos ángeles sanadores blasfemar vergonzosamente de Cristo presente en este sacramento. Estaba petrificado. En ese instante comprendí que había sido engañado, abusado. Al final de la celebración busqué al sacerdote en la sacristía y le conté mi historia. Y me respondió, eso no me asombra, soy el exorcista de la diócesis. Y este detalle es muy importante. Iba todos los días a misa y no pasaba nada. Los espíritus, las entidades se ocultaban. Sabían muy bien que allí era mejor quedarse quieto. Pero la autoridad que reposaba en este sacerdote los obligó a rebelarse para poder hacer la gran limpieza. là, c'est manifeste. Se imaginarán que no estaba nada orgulloso. Vous imaginez que je n'étais pas fier. J'ai juste Pude allí mismo depositar todos estos poderes a los pies de la cruz de Jesús, pidiendo ser liberado, lo que se logró con oraciones intensas y un largo periodo de convalecencia que fue muy importante. et puis surtout une longue période de convalescence aussi, qui ont été très importantes. Después de 2 años de prácticas ocultas, fue por la autoridad del nombre de Jesús Salvador y en la fuerza de su Espíritu Santo, invocado con hermanos en la fe, que fui liberado de estos obstáculos que asfixiaban mi corazón, mi alma y agotaban mi cuerpo. A pesar de todos estos extravíos, la llamada a sacerdocio maduraba en mi corazón desde mi regreso de la India. Decidí esta vez abrirme a la iglesia y tomar el tiempo necesario para releer y comprender toda mi historia a la luz del Evangelio. Es así como después de 10 años de estudios filosóficos y Aquí lo dejamos, porque esa ya es su historia, ahora cómo se dice de gurú a Jesús, a ser un sacerdote. Está muy bonito, pero quisiera cerrar con la misma reflexión que él hizo. Esto que está aquí es un resumen de esa parte que él dijo con sus palabras exactas. Dice, es una iniciación implícita en el consentimiento que se dio al recibir el poder. Fíjense, esto es bien interesante que lo entendamos.
porque no te van a decir, tú quieres recibir este poder y viene del de abajo, pues nadie te va a decir eso. Pero al meterte a las prácticas está implícito y ese es el riesgo. Es una alineación progresiva de la libertad, hay un vínculo que se instaura, colaboras con espíritus y entidades. Es un consentimiento a la acción de esos espíritus en tu vida. Al hacer esas prácticas, lo estás consintiendo. Después tienes que hacer una renuncia, ¿verdad? Cuando te das cuenta, porque mucha gente que se da cuenta y luego dice, renuncio a esto, y como dice él, a los pies de la cruz, te confiesas y vuelves al camino de Dios, porque mucha gente ha sido engañada. Él, ¿cómo fue engañado? Incluso al quererse convertir, él dice, yo era sincero, y como los de la secta le dijeron, bueno, no te lo habíamos dicho, pero como el hombre no sana, son los ángeles sanadores. Y le cuenta la historia de San Rafael y Tobías. Y fue por medio, lo dejaron convencido. Pero cómo se manifiestan ante la autoridad del exorcista y ofenden a Cristo, y él dice, aquí algo no está bien, ¿no? Pero vayamos, ¿en dónde estaba metido? En las prácticas de la nueva era, para que veamos nosotros que los espíritus del mal son esas energías que no son impersonales. Eso es lo que él explica muy bien también. No existe esa energía, como hablábamos del cosmos, impersonal que me ayude. Entonces, cuando te dice, vamos a invocar la energía, estás invocando seres, entes, que viene aquí en este renglón. Dice, el hombre no tendría ningún poder sobre los planos ocultos sin la colaboración de las entidades que controlan el plano oculto sobre el cual trabaja. Entidades, de latín entitas, que quiere decir algo que existe, o sea, es un ser. En la tradición católica son demonios, espíritus inteligentes que tienen la capacidad de pensar, querer y trabajar con el hombre y llamarlo, ¿sí? Todas las tradiciones nos advierten sobre la colaboración con todas estas entidades, no a causa de la energía, sino de la colaboración. Tienes que estar aliado con el espíritu, aceptar el don, el poder. No es la energía en sí, no es la fórmula. Es necesario inscribirse a un linaje iniciático, que es una iniciación implícita en el consentimiento que se dio al recibir el poder de estos ángeles sanadores caídos. Que también el Reiki se usa mucho, pero eso de que meternos a fondo de qué es el Reiki, el yoga, los chakras, ciertas medicinas alternativas, que no es lo mismo que medicina natural, no hay que confundir eso, ¿sí? La medicina natural es de Dios, sino la que está ritualizada, hay que ver, vamos a ver esa parte. La parte psicológica, porque miren, el hombre tiene cuerpo, alma y mente, y ellos tienen para todo, ¿sí? Tienen la parte que se mete corporal, espiritual, la parte psicológica, de la nueva era me refiero, ¿verdad? Entonces vamos a tocar todos los puntos. Empecé por la espiritual, porque ya veníamos viendo la parte espiritual, pero el próximo viernes terminamos con la otra parte que también es muy importante porque nos están atacando por todos lados. Nomás déjame ver la que sigue, creo que era del mismo. Bueno, era lo del linaje. ¿Te quieres iniciar para pertenecer al linaje de la serpiente o prefieres pertenecer al linaje de María? Imagínense, si sigues a la serpiente antigua, te enseñará su supuesta sabiduría, te introducirá el conocimiento oculto, es decir, ocultismo, te dará poder en esta vida y a cambio le entregarás tu alma que será atormentada en el infierno por toda la eternidad. O si quieres ser del linaje de María, del mismo linaje del que nació Jesucristo, entonces debes renunciar a todo tipo de ocultismo y falsa sabiduría satánica y renovar tus promesas bautismales mediante la consagración a su inmaculado corazón. ¿Verdad? Entonces hay gente que de veras desea ese poder. Incluso en la Iglesia Católica sabemos que algunos sacerdotes, no muchos, pero Dios les da el don de sanación. Incluso algún laico por ahí, ¿verdad? Pero ahí también se mete mucho el lío, porque hay gente que quiere ser el sanador, ¿no? Y lo desea tanto y a veces se meten en esas prácticas como el Reiki. ¿Cuándo se ha sabido que tú tengas que tomar un curso de Reiki 1, 2 y 3 para tú ser sanador? Si eso es un don. Un don de Dios no es un curso, ¿verdad? Entonces te vas a tomar un curso para hacer ciertas prácticas, meterte en esas ritualizaciones para que tú seas el instrumento. Aclaro, la mayor parte de gente, yo digo de mi propia cosecha de mí, que el 99% es gente buena y no sabe lo que hace. Pero que su única culpa, como lo dije hace rato, es no investigar más a qué se mete, ¿verdad? Pero no hay maldad. Y cuando se dan cuenta, ahora, lo voy a decir con todas sus letras, ¿eh? Otra cosa que se ha vuelto es un gran negocio. La nueva era se ha vuelto un gran negocio. Hay gente que vive de eso y luego se da cuenta de esto y a veces hasta ya toda su familia depende de esto y dar el salto de dejar eso para venirte acá
está difícil, más no imposible. Dale nada más una que era de lo mismo, ya no. Ok, ya no. Esta, bueno, es de lo mismo que dice que si arriesgarías tu salvación por poder, por riqueza, por salud o por sentirte bien. Alcanzar la sabiduría haciéndote tú mismo juez de lo que es bueno o que es malo. Muchas formas son engañosas, pero no te las van a mostrar como estas fotos. No te las van a mostrar así porque vimos unas filminas atrás, ¿se acuerdan? Que viene vestido como ángel de luz. Estamos advertidos. Vendrá como ángel de luz. ¿Qué quiere decir eso? Como algo bueno. No se te va a parecer así. Ven, te invito a una misa de 12, una misa satánica. Si yo les digo ahorita, ¿cómo ven? Nos vemos a las 12 y nos vamos, estás loca. Pero si viene una señora y le dice, ¿cómo ven unas clasecitas de yoga? Y a lo mejor se le llena. Porque no está implícito. No te lo dicen, perdón. No está claro. No está explícito, quise decir. Explícito, sino escondido. Y por eso es el engañador. Pero bueno, aquí la dejamos. El próximo viernes acabamos. Este tema es largo, por eso les decía que iba a ocupar un viernes más. Y pues espero que puedan venir porque necesitamos también yo quisiera tener sus dudas, sus preguntas, que pues es más fácil si están aquí, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer una oración. Bueno, la Virgencita, Padre nuestro que estás en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden.